Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Fernando José Núñez Holguín y voy a proceder a explicar lo que son los diagramas UML. Brevemente, ¿qué es un diagrama UML? Son diagramas que nos ayudan a visualizar el sistema y el software utilizando el lenguaje unificado de modelado. Es decir, que como está normalizado, podrá ser entendido y realizado de una manera específica para que cualquier otra persona pueda entenderlo y aplicarlo. Los ingenieros de software crean diagramas UML online para comprender el diseño y la arquitectura del código, además de la implementación eh, de propuestas de sistemas de software complejos. Finalmente, los diagramas UML también se utilizan para modelar flujos de trabajo, procesos y procesos empresariales. Tenemos varios tipos de diagramas UML, que son los principalmente organizados en dos grupos, estáticos y dinámicos. Entre los estáticos tenemos los diagramas de componentes, diagramas de objetos, diagramas de clases, diagramas de casos de uso. Y tenemos los dinámicos, entre los cuales están los de colaboración, secuencia, actividades y de estado. A menor rango, se organizan en base a los siguientes parámetros: los diagramas estructurales, dentro de los cuales estarían los diagramas de casos de uso, los diagramas de clases y los diagramas de objetos. En los diagramas de comportamiento estarían los diagramas de estado y los diagramas de actividades. En los diagramas de interacción quedarían los diagramas de secuencia y los diagramas de colaboración. Y finalmente, dentro de los diagramas que son de implementación, entran los diagramas de componentes y los diagramas de despliegue o de distribución. Eh, Primeramente, los diagramas estructurales, ¿qué son? Representan la estructura estática del sistema y sus componentes. Los diagramas de comportamiento describen la dinámica, el funcionamiento y la interacción de los sistemas. Dentro de los diagramas de interacción se basan principalmente en subcategorías de comportamiento. Se centran en el flujo de control y datos entre los elementos. Los diagramas de implementación principalmente muestran la configuración física y la arquitectura del despliegue. Comencemos por los diagramas de casos de uso. Principalmente los diagramas de casos de uso generalmente se usan para desarrollar en las etapas iniciales del análisis de dicho sistema o de dicha arquitectura. Y, y tienen los siguientes componentes, características, que son especificar el contexto de un sistema, capturar los requerimientos de un sistema, validar una arquitectura del sistema, impulsar la implementación y generar casos de prueba. Y además de un desarrollo por anillos junto con expertos en su propio dominio. Aquí está una pequeña muestra de lo que son un actor, un caso de uso, el nombre de casos de uso y sus respectivas relaciones. Los componentes de los casos de uso son los siguientes: el actor, casos de uso y el escenario. El caso de uso es la funcionalidad o servicio que el sistema provee. Se lo nombra como una acción y un objeto. Podría ser en este caso retirar, cambiar, obtener, de esa terminología. Los actores son las entidades externas, la persona u otro sistema u otro dispositivo que interactúa con el sistema para ejecutar o es afectado por el caso de uso. La frontera o escenario es el recurso que engloba el caso de uso o los casos de uso, definiendo qué está dentro de dicho sistema y qué está fuera, que serían los actores. Las relaciones que existen en los casos de uso son principalmente de tres tipos, que son el include, el extend y la generalización o
la asociación común podría decirse. El include se refiere a que se usa cuando un caso de uso base siempre debe incorporar la funcionalidad de otro caso de uso. El extend se utiliza cuando un caso de uso puede extenderse la funcionalidad a otro solo bajo ciertas condiciones y de forma opcional. Por ejemplo, realizar un pedido eh, extiende solicitar envoltura de regalo. También esto puede decirse que es opcional porque igual puede llevarse el pedido, ¿verdad? La generalización principalmente se usa para que un caso de uso más específico hijo herede los comportamientos de un caso de uso más grande, un caso de uso padre. Y la asociación común es la relación que une al actor con dicho caso de uso. Ya. Diagramas de clases. Los diagramas de clases son diagramas principal y más utilizados en el modelado orientado a objetos, ya que describen la estructura estática del sistema, mostrando las clases, los atributos y métodos de cada clase, y además las relaciones entre estos. Es el plano de la programación orientada a objetos, ya que sirve como un mapa directo para la fase de implementación, ya que cada clase en un diagrama se traduce directamente en una clase del código. Este ya se usa en Java, en Python, en C Sharp, etcétera. Podría explicarse un poquito mejor diciendo que las clases que creamos dentro del lenguaje de programación, directamente el código, es prácticamente una copia de lo que vemos en nuestro diagrama de clases. El diagrama de clases se utiliza intensamente durante la fase de diseño de software, ya que los programadores utilizan esto como guía para realizar la programación de dicho código. Tiene las siguientes partes: el diseño conceptual para definir la estructura del dominio del problema, el modelado conceptual. También tiene el diseño lógico, que sirve para definir las clases concretas que se codificarán, incluyendo su encapsulamiento, herencia y polimorfismo. La generación de código, se utilizan algunas herramientas como pueden ser los case, pueden generar automáticamente esqueletos de código a partir de diagramas de clases. Las documentaciones de la arquitectura proporciona una visión clara y detallada de la organización interna del sistema a nivel de código. ¿Qué partes tiene un diagrama de clases? Más específicamente un bloque. Tiene el nombre de la clase. Se ubica en la sección superior. Debe ser único y conciso. Por ejemplo, cliente, factura, producto, etcétera. Que tiene por debajo. En el siguiente bloque tenemos los atributos, que serían las propiedades o campos de la clase. O sea, qué es lo que puede hacer. Por ejemplo, de una clase persona puede tener nombre, puede tener dirección. En una clase producto puede haber también el nombre, puede haber el precio y también puede haber su fecha de elaboración. Los métodos se utilizan en la sección inferior y definen el comportamiento o las funciones de la clase que la clase puede realizar. Aquí tenemos en la parte inferior que están los métodos. Por ejemplo, pueden ser calcular total en productos, crear pedido en una clase ventas, puede decirse. Y la visibilidad, esta es una característica que deben tener los atributos y los métodos, dentro de los cuales se simbolizan para indicar el nivel de acceso. Por ejemplo, un private se simboliza con el signo menos, public se simboliza con el signo más, y un
con el signo más, y un protected se simboliza con el signo de numeral. Pues continuamos con los casos de uso de diagrama de clase, con los diagramas de clases, perdón, que tienen las siguientes relaciones. Tienen dos tipos de relaciones: relación estructural y relación de comportamiento. La relación estructural es la asociación simple, la conexión básica entre dos clases. También tiene la multiplicidad, se utiliza para especificar cuántas instancias de una clase se realizan con las instancias de otra clase. También tenemos la agregación, que es una relación que tiene se presenta una relación de todo de todo con con una parte débil, donde donde la parte puede existir sin el todo. El símbolo es un rombo vacío, podemos verlo aquí la primera parte. La composición es una relación que forma parte de, que se presenta una relación de todo y parte fuerte, donde la parte no puede existir sin el todo. El símbolo es un rombo de color oscuro con rombo relleno. También tenemos la herencia, que es que define una relación, es decir, que se refiere a donde una subclase hijo hereda atributos y métodos de una superclase padre, cuyo símbolo es una flecha vacía, con una línea que no está y no es intermitente. La de relación de dependencia indica que un cambio en una clase puede afectar a otra. Es la relación más débil y a menudo implica que una clase usa a otra como parámetro de un método. Y como símbolo tenemos aquí, es una flecha con líneas intermitentes en el cuerpo. Aquí está un ejemplo, un diagrama de clases del cual vamos a explicar como ejemplo. Tenemos aquí la clase casa, que tiene como atributo el área cuadrada, cuyo valor es numérico, y también tiene el método, que puede ser vender. Es un método, está vacío. Podemos recalcar que en este ejemplo ambos son públicos, ya que tienen el símbolo más. Tienen una relación con puertas, ventanas y calefón, que es de 1 a 1. Puerta tiene los siguientes métodos, que también son públicos, tiene el atributo, es de madera y es de tipo boolean, o sea que puede ser sí o puede ser no. Y los métodos que tiene, o sea, cómo funciona esta puerta, son los siguientes: son públicos y son abrir y cerrar. También la clase ventana tiene el atributo marco, que es de tipo cadena, y los métodos abrir y cerrar y similares a los que tiene la puerta. Cabe recalcar que todos estos están marcados como públicos. También tiene la clase calefón, que tiene como atributo temperatura y los métodos encuadre, apagar y fijar temperatura. Y además la clase ventana tiene también una relación de 1 a 1 con la persiana, que tiene el atributo color y los métodos subir y bajar. Podemos ver que la relación es la de composición. ¿Qué quiere decir la composición? Quiere decir que uno no puede existir sin el todo. Esto quiere decir que la puerta no podría existir sin la casa. El método casa es más o menos la clase padre, que permite la existencia de las demás clases hijas. Continuamos con el diagrama de objetos. El diagrama de objetos es esencialmente una instancia
del sistema en un momento específico. O sea que no es en general, más o menos se presenta una acción de lo que está sucediendo. Tiene las siguientes características: visualización de escenarios específicos. Permite a los analistas modelar un sistema, una situación o caso de prueba muy concreto con datos de ejemplo. Validación de estructuras complejas. Es crucial para verificar la lógica de asociaciones complejas, agregaciones y composiciones que involucran muchas clases y multiplicidades. Además, se aplica para demostrar arquitectura. Se puede usar para mostrar a los stakeholders o a otros desarrolladores cómo se verían los datos y objetos del sistema en tiempo de ejecución. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de un banco que está realizando una pequeña prueba mediante los diagramas de objetos, que son que está guardando un valor, está mostrando datos de balance, identificación, el interés y el balance mínimo de tres personas, de tres tipos, de ejecuciones. Aquí podemos ver que se está aplicando lo de la parte de aplicar datos reales para simular un entorno en un instante de ejecución en el sistema. El sistema ya puede ser el banco, y los instantes de ejecución y los datos están siendo aplicados aquí para simular un entorno real. ¿Qué partes tiene el diagrama de objetos? Tiene el nombre de objeto, valores de atributos y enlaces. Los nombres de objetos se representan con un rectángulo. La notación es normalmente la notación es nombre objeto, puede ser nombre clase, y siempre está subrayada. Por ejemplo, mi cliente sería el nombre cliente. Valor del atributo. En lugar de solo listar los atributos, se listan los valores concretos de los atributos en ese instante de tiempo. Por ejemplo, aquí podríamos ver en este instante, en la operación que se está haciendo, tiene los siguientes valores: balance, identity, que va a ser el auto incremental, más o menos el ID, el interés y el balance mínimo, que son los valores en el instante de tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos el nombre: Juan Pérez, tiene un ID 459. En ese instante está con ese ID, podría decirse el ID de la operación que está realizando. Los enlaces son las instancias de las asociaciones y muestran que dos objetos específicos están conectados en ese momento. Se representan con una línea simple entre los objetos. Continuamos con los diagramas de estado. Son los diagramas de máquina o de estado. Se los llama también diagramas de máquina o también diagramas de estado, o simplemente diagramas de estado. Modela el comportamiento dinámico de un único elemento que exhibe un comportamiento complejo y sensible al cambio de estado. Como características son el modelar la vida de un objeto crítico, diseñar protocolos y el control de interfaces. Podemos explicar un poquito más el diseño de protocolos, que nos sirve para especificar el comportamiento del sistema en tiempo real o reactivos, donde la secuencia de eventos es crítica. También el control de interfaces se utiliza se aplica los diagramas de estado para el control de interfaces, para describir cómo una interfaz de usuario cambia respecto a las acciones del usuario. Como principales partes tiene el estado, que es la condición en la que se encuentra el objeto: activo, bloqueado. Se representa con una notación de rectángulo de borde redondo. También tenemos la transición, que es una flecha que indica el movimiento o el cambio de un estado a otro. El evento
la causa o trigger que dispara la transición. Por ejemplo, pago recibo tiene tiempo agotado. Estado inicial y estado final, que serían el punto inicial, que son su símbolo es un círculo. Aquí podemos ver el estado inicial y el estado final del estado. De, del estado, aquí está. Los diagramas de actividades representan el flujo de control de datos de un proceso, mostrando las acciones y decisiones que se toman. ¿Qué cosa se modela con un diagrama de actividades? El flujo de control de un caso de uso, una operación o un sistema completo se centra en el proceso paso a paso, independientemente de que el objeto realice una acción. ¿Qué partes tienen los diagramas de actividades? La actividad, la propia actividad, que es el paso o tarea que se especifica que se realiza en el proceso. El flujo de control, la flecha que despliega la secuencia y el orden de ejecución. El punto de decisión, el diamante, similar a los ifs en los diagramas de flujo, donde el flujo toma una sola ruta basada en las condiciones lógicas en las que llegó. División y sincronización, la base gruesa que gestiona la ejecución en paralelo. Inicia y espera los flujos concurrentes, los carriles, que son las divisiones que organizan las actividades según la entidad responsable de ejecutarlas. Tenemos el nodo inicial y que es el punto donde comienza el flujo, y el nodo final, donde el punto donde termina el flujo. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos la simbolización del nodo del punto inicial, que es un círculo relleno. También tenemos la actividad, que sería en este caso de generar oferta. Tenemos el flujo de control, que sería la flecha que deriva a la siguiente parte de nuestras actividades. Tenemos aquí a los carriles que están dividiendo la gestión de oferta y el registro de productos, que está sucediendo, que como consecuentemente de realizar esa actividad pasa a revisar oferta, de revisar oferta pasa a realizar la contraoferta, vuelve a analizar la contraoferta, y aquí está el bloque de decisión, que sería como similar a un if, que es el punto de decisión, que por sí se va a publicar la contraoferta ganadora final, o si no, entonces puede contraofertar la ganancia actual. Si fuera por no, repite el proceso a la sección de comercialización y revisa la oferta nuevamente. Regresa al carril de comercialización y vuelve a tomar la decisión. Por sí, entonces hubiera ido a la actividad de registrar el contrato, y por ende ahí sería el punto final de este diagrama de actividades, porque estaría el nodo final. Ahora seguimos con los diagramas de secuencia, que muestran el orden cronológico de los mensajes intercambiados entre objetos. Muestran el flujo de mensajes llamadas a métodos que se envían entre un conjunto de objetos a lo largo del tiempo. Es una herramienta clave para visualizar cómo se ejecuta un caso de uso en términos de colaboración de objetos. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo es un diagrama de secuencia, en el cual un bibliotecario está haciendo una acción que sería validar el lector, que está buscando al método validar lector con un número de credencial. Pasa a la secuencia de número de credencial, donde va a validar más o menos los datos, ingresando el número de credencial y replicando un valor booleano, puede ser true o false. También la credencial vigente está siendo verificada con el método vigente, si es true o false. Además, el lector está eligiendo el préstamo,
utilizando el método elegir préstamo, también enviando su número de credencial, y el sistema está obteniendo los datos y al final le está mostrando al lector. Usa el método mostrar y ingresando los valores del lector. ¿Qué partes tiene un diagrama de secuencias? Tiene el estado, evento, transición y nodo. En el estado, su notación es un rectángulo con la esquina redondeada, que podemos ver por acá. Su función es una condición durante la vida de un objeto en el cual se encuentra relacionado con las actividades o esperando un evento. La transición se denota por una flecha que funciona para la relación entre dos estados, indicando que un objeto está en el estado original, pasa de un estado original a un estado distinto. Los eventos se denotan con una etiqueta sobre la flecha de la transición y funcionan es la causa que dispara la transición, usando un mensaje o una condición, alcanzando o al paso del tiempo. Por ejemplo, saldo es mayor a 0, entonces pasa la condición time out y la tarjeta insertada. Nodos de inicio y de fin son similares a los diagramas de actividades también, pero se utiliza para denotar cuál es el inicio y cuál es el fin de esta secuencia. Aquí tenemos un ejemplo que tenemos el usuario está realizando está en el estado de alta del itinerario y aquí está la transición, se está aplicando a la gestión de itinerario. Se usa el método usuario gestionar, está obteniendo el usuario getUsuario, perdón. El gestor de usuarios de este proceso pasa al siguiente con el método usuario getUsuario a la gestión de itinerarios, utilizando la transición, que es una flecha que llega a la base de datos. En este caso, la base de datos, en la parte de itinerario, obtiene el itinerario utilizando el método itinerario que no requiere ningún atributo en este caso, porque es un método vacío. El itinerario también procede a la gestión de usuarios con el mismo método getItinerario y mostrando la obtención de dicho itinerario. Como paso 6 como la secuencia 6 tiene el evento itinerario que ya es mostrado y que pasa a la secuencia 7, que es la alta del itinerario, que retorna a la base de datos con el método itinerario. Los diagramas de colaboración es un diagrama UML de interacción y dinámico que modela la organización y estructura de los objetos que participan en una iteración y un flujo de mensaje entre ellos. El énfasis principal está en la estructura de la red, objetos o cómo están conectados, sus enlaces, más que en el estricto orden temporal. ¿Qué partes tiene? Tienen objeto, que se denota por un rectángulo con el formato subrayado, el nombre del objeto y el nombre de la clase. La función es representar una instancia específica en una clase que participa en la interacción. También tiene los enlaces, que serían los links. Las líneas simples que conectan dos objetos. Es una instancia de una asociación y muestra la capacidad de dos objetos de enviar mensajes mutuamente. Como tercera parte también tiene el mensaje,
que también se denota con una flecha colocada sobre el enlace, que funciona para representar una comunicación o llamada a un método entre los objetos. También tiene el número de secuencia, que se denota por un número o un prefijo que antecede al nombre del mensaje. Por ejemplo, 1 sería el número de secuencia y el mensaje sería solicitud de datos. 2.1 el número de secuencia y el nombre sería validar. Funciona para indicar el orden temporal en el que ocurren los mensajes. Ese numerador puede usar notaciones decimales para anidar llamadas. Por ejemplo, 2 precede a 2.1. Los diagramas de componentes es un diagrama UML estructural que modela la organización física y lógica de un sistema en módulos cohesivos. Muestra la estructura a nivel de comportamiento de software, módulo, ejecutables, bibliotecas, servicios web, bases de datos, etc. Y las dependencias entre ellos mismos. Tiene un enfoque se centra en las piezas modulares del sistema y cómo que intersectan a través de su interfaz. Responden a la pregunta de qué partes funcionales está construido el sistema. Como componentes tiene el propiamente dicho componente. Se denota con un rectángulo con dos pequeños rectángulos al lado, como un icono de Lego que podemos ver acá. Cada bloque rectangular tiene unos dos bloques pequeños a un lado y funciona para representar una pieza modular, reemplazable y autónoma de un sistema de encapsulamiento que encapsula su contenido y expone interfaces. También tiene las interfaces proporcionadas, que se denotan con un semicírculo o el lollipop, que sería un chupetín adjuntado al componente, que están aquí casi en medio conectando a los componentes, los objetos componentes. Su función es definir los servicios de los que se compone y ofrece o pone a la distribución de otros componentes. Las interfaces requeridas se denotan como círculos o sockets y funcionan para definir los servicios que el componente necesita de otro componente para funcionar. Ejemplo: el módulo de ventas requiere las interfaces de consultar stock del módulo inventario. También tienen las dependencias que se grafican con líneas discontinuas o punta de flecha, que muestran que un componente cliente depende de otro componente proveedor. Aquí tenemos un ejemplo, un diagrama de componentes para un software de correos electrónicos. Tenemos primeramente el componente que sería el email inbox. Está denotado con un rectángulo, con dos pequeños rectángulos hacia izquierda. Tiene las interfaces proporcionadas, que están denotadas por semicírculos que estarían en medio, que están uniendo a los dos componentes. Tenemos aquí los componentes email outbox, además el componente email manager, y tienen una dependencia que son las líneas seccionadas, que son las líneas discontinuas. Por ejemplo, el email manager tiene una dependencia del usuario que tiene podría decirse las interfaces de calidad del usuario. En este ejemplo podría ser realizar la acción
de ingresar su email. Y también tiene otra otra interfaz requerida que sea recolectar el email. También tenemos el diagrama de despliegue, que es un diagrama UML estructural que modela la topología física del sistema. Muestra el hardware del sistema, puede ser los servidores, dispositivos, PCs, etcétera, cómo están interconectados y dónde residen los componentes de software. Principalmente está hecho para visualizar la arquitectura de hardware, software y red para planificar las instalaciones, rendimiento y la escalabilidad de sistemas. Tenemos aquí un pequeño ejemplo con el PC del cliente, con dentro que tiene un diagrama de componentes, podríamos decirlo, porque tiene aquí el componente, la delimitación del componente, que también tiene una interrelación dependiente a otro, en este caso a los diagramas de despliegue. Podríamos decir que dentro tiene diagramas de componente, los diagramas de despliegue. ¿Qué partes tiene? Tiene los nodos que se denotan con un cubo tridimensional, en este caso que están aquí, una especie de cajas que funcionan representando recursos de procesamiento físicos o virtuales en tiempo de ejecución. Por ejemplo, un servidor, una PC del cliente, una máquina virtual o un switch. Un nodo tiene la capacidad de memoria y procesamiento. También tiene los artefactos que se denotan con un rectángulo de icono, con un icono de un documento que podemos ver. Aquí no está mostrado, pero son una especie de carpetas, de folders que funcionan que representan un archivo físico del sistema de información que reside en un nodo. Por ejemplo, un archivo de ejecutable.exe, una biblioteca.dll o puede ser .jar, un archivo de configuración.xml, un script de base de datos, podría ser. También tiene la asociación, que se denota con una línea simple que conecta dos nodos, que funciona mostrando las rutas de comunicación o de conexión entre los nodos, por ejemplo, una conexión TCP/IP, Ethernet o una conexión serial. También están los componentes, que son cubos con un icono de módulo similar al diagrama de componentes, que podemos ver acá. Aquí está, que son los que están dentro de los podría decirse de los nodos, estos que están representados como el diagrama de componentes. Sirven para mostrar un módulo lógico con una vista de diagrama de componentes que es ejecutado o encapsulado dentro de un artefacto. Aquí tenemos un ejemplo. Tendríamos los nodos, que son una especie de cubos, están interrelacionados por la asociación, que son líneas simples que conectan los nodos. Tenemos una relación de terminal punto de venta, el nombre de la relación TCP/IP está conectado con el nodo base de datos. Ambos nodos están conectados con el nodo control, con una relación, con una asociación, con una línea simple. Están interrelacionados. Por ejemplo, base de datos está relacionada a una relación simple con el nombre LAN a control, y la terminal del punto de venta tiene una relación simple con el nodo control llamada RDSI, y terminal del punto de venta y el nodo base de datos tiene una relación simple con el nombre TCP/IP. En conclusión, los lenguajes unificados de modelado UML proporcionan una arquitectura coherente para construir software, comenzando con las pistas estructurales, como pueden ser los diagramas de casos de uso, diagramas de clases, diagramas de componentes y de despliegue, para definir los requerimientos
el esqueleto, podría decir, el esqueleto lógico y la topología física. Estas estructuras se complementan con las vistas de comportamientos, que son los diagramas de actividades y de estado, que modelan los flujos de trabajo y el ciclo de vida de los objetos. Finalmente, podemos decirse, al dominar estos diagramas, una persona podría lograr analizar de manera eficaz, podría trazar y verificar un sistema completo, desde los requerimientos de negocio hasta su ejecución en hardware, lo que sería lo que logra lo que logra construir sistemas complejos y de alta eficiencia para el mercado. Eso sería todo. Muchas gracias.